¿Sabes lo que nadie te dice sobre ser el único médico humano en una estación médica galáctica? Todos asumen que estás completamente loco o que haces milagros. Honestamente, después de 3 años a bordo de Mercy's Edge, empiezo a pensar que podrían tener razón en ambos casos. Mi nombre es Dr. Marcus Sullivan, pero todos me llaman Mac. ¿Por qué? Porque aparentemente Marcus tiene 17 significados diferentes en varios idiomas alienígenas, y la mitad de ellos se traducen a algo que me haría ganar una bofetada. Mac, sin embargo, universalmente significa el bípedo adicto a la cafeína que arregla cosas que no deberían tener arreglo. Bastante cerca. Mi mañana comenzó como cualquier otro martes en este circo médico flotante. El comandante Trock, con sus 2,4 metros de autoridad reptiliana escamosa y con carro de batalla, me estaba dando una charla sobre los procedimientos adecuados de documentación mientras yo intentaba explicar por qué había enumerado la condición de un paciente como un caso gracioso de ser una reina del drama. El Dr. Mac Trock refunfuñó con esa voz que podría intimidar a una supernova. La Junta Médica Galáctica exige una terminología precisa. Claro, porque llamarlo síndrome de desregulación emocional temporal suena mucho más profesional que decir que este tipo se desmayó porque vio su propia sangre durante una revisión rutinaria, dije sin levantar la vista del café. Mi cuarta taza. Eran solo las 10 de la mañana cuando Trock pudo lanzar otro discurso sobre precisión militar. La enfermera Pip irrumpió en la habitación, y quiero decir que irrumpió en la habitación. La especie de Pip no tiene piernas, solo esta forma blandita en constante cambio que, de alguna manera, se las arregla para estar incansablemente alegre a pesar de parecer gelatina consciente. Buenos días, Dr. Mac. Comandante Trock. ¿No es un día maravilloso para sanar la galaxia? La voz de Pip siempre sonaba como si alguien le hubiera dado helio a un orador motivacional. Tenemos casos tan emocionantes hoy. Un Centauri con ansiedad por muda, 3 Vorkans con lo que parece ser una rebelión digestiva sincronizada. El ingeniero jefe Vex quiere hablar otra vez del nuevo equipo quirúrgico. Gemí. Hablar de cualquier cosa con Vex era como intentar negociar con una computadora paranoica que había visto demasiados documentales de conspiraciones. El tipo es un genio insectoide, sí, pero está convencido de que todo el equipo médico va a fallar estrepitosamente o va a recuperar la conciencia e intentar tomar el control de la estación. A ver si lo adivino. Dije que el nuevo conjunto nanoquirúrgico va a explotar, va a adquirir conciencia de sí mismo, o ambas cosas. Ambas, dijo una voz chillona desde la puerta. Vex entró corriendo sobre 6 patas, sus ojos compuestos reflejando cada fuente de luz de la habitación. Las matrices de probabilidad son bastante claras, Dr. Mac. 17% de probabilidad de fallo catastrófico. Un 12% de posibilidades de alcanzar la conciencia artificial y un inquietante 3% de posibilidades de desarrollar el gusto por el tejido orgánico. Vex, amigo, esas cifras ni siquiera suman el 100%. El 68% restante representa escenarios demasiado aterradores para calcularlos. Este era mi equipo. Un guerrero obsesionado con el papeleo, una masa eternamente optimista y un ingeniero que trataba cada herramienta como si fuera a desencadenar el apocalipsis robótico. De alguna manera, habíamos logrado salvar más vidas que cualquier otra estación médica en este sector de la galaxia. Todavía no estoy seguro de si eso dice algo bueno de nosotros o algo realmente preocupante de los demás. El intercomunicador cobró vida. Bahía Médica, tenemos una llamada entrante. Parece que el embajador Kijin tuvo otra reacción a la comida humana. Tiempo estimado de llegada: 3 minutos. Suspiré y terminé mi café. El embajador Kijin era un diplomático regional con una desafortunada adicción a la pizza, a pesar de ser terriblemente alérgico a los tomates, al queso y básicamente, a todo lo que hace que valga la pena comer pizza. Esta sería su 4ª visita este mes. Pip, prepara la cama 3. Vex, necesito el kit de alergias Regeyan estándar. Y por favor no me digas que ha cobrado conciencia desde ayer. Trock,
Empieza con el papeleo para otro incidente diplomático relacionado con la cocina italiana. Mientras mi equipo se dispersaba a sus tareas, no pude evitar sonreír. Claro, no era la tranquila consulta familiar que había imaginado en la Facultad de Medicina, pero ¿dónde más podrías pasar la mañana tratando la adicción a la pizza alienígena y la tarde operando a una criatura que respira metano? Solo otro martes en el paraíso. No sabía que, en unas 6 horas, estaría deseando los días sencillos de embajadores envenenados por la pizza e ingenieros paranoicos. Porque cuando la baliza de emergencia empezó a sonar en todas las frecuencias, llevando una señal de socorro de la raza guerrera más temida de la galaxia, mi definición de emergencia médica rutinaria estaba a punto de recibir una actualización muy drástica. Pero bueno, al menos había tomado mi café. 6 horas después, estaba metido de lleno en la tercera emergencia médica de pizza del día del embajador Kejin cuando todas las alarmas de la estación decidieron. Un ataque de nervios sincronizado. La baliza de emergencia no solo era fuerte. Era el tipo de sonido que te hace vibrar los huesos y que tu taza de café te castañetee en los dientes. Más importante aún, transmitía en la frecuencia imperial crónica. Ya saben, la frecuencia reservada para la raza guerrera más notoria de la galaxia, la de disparar primero, nunca preguntar. Estaciones, aquí la nave insignia imperial crónica, colmillo sangriento, dijo una voz que sonaba como grava procesada en una trituradora de madera. Tenemos una emergencia médica de código negro que requiere asistencia inmediata. Hubo una pausa y juro que pude oír lo que parecía el guerrero más peligroso de la galaxia intentando no llorar por el cachorro del general Scar. La enfermería quedó en silencio. Incluso el embajador Kejin dejó de quejarse de su envenenamiento con queso autoinfligido. Las escamas del comandante Trog adquirieron un color gris pálido que nunca antes había visto. ¿Acaba de decir la descendencia del general Scar? Sí, dije, retirando mis manos del sistema digestivo completamente contaminado con queso de Qualin. Y si no me equivoco, eso era pánico en la voz de un guerrero Kron. Algo tan común como encontrar a un unicornio jugando al póker con pie grande. Pip rebotó nervioso, su cuerpo gelatinoso temblando de ansiedad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! El general Scar es quien destruyó las colonias mineras de Arcturus porque le entregaron el almuerzo tarde, ¿verdad? Ese es, confirmó Trog con gravedad. También es el guerrero que declaró una venganza de sangre contra todo el sistema Centauri porque alguien pronunció mal su nombre en una cena diplomática. Los ojos compuestos de Vex prácticamente daban vueltas. La probabilidad estadística de tratar con éxito a un cachorro Cronak es de aproximadamente el 0,03%, suponiendo que sobrevivamos al encuentro. Los bebés Cronak nacen con garras de combate completamente funcionales y una comprensión instintiva de 17 técnicas de matanza diferentes. Entonces, ¿dices que es como operar a un bebé dragón con problemas de control de la ira? Dije, mientras buscaba mi kit quirúrgico. Entendido. El sistema de comunicación volvió a crujir. Estación médica Mercy Sech. Soy el mismísimo general Scar. La voz que llegó podría haber derretido acero. El general Scar era una leyenda, incluso entre los Cronak. 2.4 metros de puro músculo. Un intelecto agudísimo y un temperamento que hacía que las erupciones volcánicas parecieran patrones climáticos benignos. Mi cachorro se está muriendo. Su estación tiene la mayor tasa de éxito en este sector. Les solicito. Les pido ayuda. Nunca había oído a un Kron decir por favor. Ni siquiera sabía que existía una palabra para eso. Comandante, le dije a Trog, ¿qué pasa exactamente si un cachorro Kron muere bajo nuestro cuidado? El Imperio Kron declara la guerra a todos en un radio de 50 parsecs y no se detiene hasta que han reducido la mitad de la galaxia a polvo espacial. Trog respondió con naturalidad. Está en su código cultural. Algo sobre honor, venganza y mucho rencor. Fantástico. ¿Y si nos negamos a ayudar? Lo mismo, pero empiezan por nosotros. Miré a mi equipo. Pip intentaba mantener su optimismo habitual,
pero parecía gelatina nerviosa. Bex estaba calculando lo que supuse que sería la supervivencia. Probabilidades y no le gustaban los números. Trog estaba firme, listo para seguir órdenes, incluso si esas órdenes conducían directamente a una muerte gloriosa y completamente innecesaria. Y yo, pensaba en mi deuda de la Facultad de Medicina y me preguntaba si así era como realmente quería pasar el martes. De acuerdo, dije, tomando mi taza de café más grande y llenándola hasta el borde. Vamos a salvar a una cría de bestia de guerra e intentemos no provocar un incidente intergaláctico. Pip preparó la sala de cirugía principal para algo que teóricamente podría devorarnos si se despierta de mal humor. Bex, necesito todo el equipo médico que tenemos, suponiendo que ninguno haya adquirido conciencia en la última hora. Trog, avisa al general Scar que aceptaremos el caso. ¿Está seguro de esto, Dr. Mack?, preguntó Trog. Tomé un largo sorbo de café y consideré la pregunta. Estábamos a punto de intentar una cirugía de emergencia en la cría del guerrero más temido de la galaxia utilizando técnicas médicas diseñadas para especies sobre las que solo había leído en libros de texto con equipo que nuestro ingeniero estaba convencido de que podría convertirse en conscientes de sí mismos y se vuelven contra nosotros. Para nada, dije alegremente. Pero bueno, si lo logramos, será una historia sensacional. Y si no, bueno, al menos no estaremos aquí para llenar el papeleo. A veces me encanta ser humano. Somos la única especie lo suficientemente estúpida como para mirar las probabilidades imposibles y pensar, desafío aceptado. 20 minutos después, la lanzadera Cronac atracó con la sutileza de una explosión controlada. Pude sentir la estación estremecerse cuando el transporte personal del general Scar se aferró a nuestra bahía de acoplamiento con la fuerza suficiente para reorganizar nuestra estructura molecular. Dr. Mack, llamó Trog por el intercomunicador. El general solicita acceso inmediato a la sala de cirugía. Dígale que puede observar desde la galería de observación, pero si pone una pata con garras en mi quirófano, también lo sedaré, respondí, repasando la poca información que teníamos sobre la fisiología Cronach. Alerta de spoiler, no era alentador. Los archivos médicos eran una lectura fascinante. Suponiendo que te gustaran las novelas de terror, los cachorros Cronac nacían con una densidad ósea comparable al titanio, una sangre que podía corroer la mayoría de los instrumentos médicos estándar y una tasa metabólica que haría que un colibrí pareciera. Y mencioné que eran naturalmente resistentes al 90% de los anestésicos conocidos. Esto es una locura, murmuré, mientras revisaba los datos. Su sistema cardíaco tiene 3 corazones. Su sistema nervioso funciona con lo que básicamente es un rayo líquido, y su tracto digestivo podía procesar uranio en bruto. ¿Quién pensó que era buena idea darle a la evolución tanta libertad creativa? Beck se acercó corriendo, sus herramientas mecánicas chasqueando nerviosamente. Dr. Mack, ejecuta el cálculo de probabilidad 17 veces. La tasa de éxito de esta cirugía es tan baja que mi computadora asumió que estaba bromeando y se ofreció a contarme historias graciosas. ¿Cuál es el porcentaje exacto? ¿Bex? 0.003%. Y eso suponiendo condiciones óptimas, que definitivamente no tenemos. Entonces, dices que hay una posibilidad. Dije, tomando otra taza de café. Mis manos ya empezaban a temblar por la sobrecarga de cafeína, pero ese era el problema del día siguiente. Pip se acercó con su entusiasmo característico, aunque noté que estaba preocupado. Su habitual coloración verde brillante había cambiado a un verde amarillento nervioso. Dr. Mack, he preparado la sala de operaciones según los requisitos fisiológicos de Cronex. La mesa de operaciones ha sido reforzada para soportar aproximadamente 4 toneladas de peso. Las ataduras están clasificadas para uso industrial y he triplicado nuestro suministro de sustituto de sangre universal porque, al parecer, los cachorros de Cronac lo consumen como agua. Excelente. ¿Y la anestesia? Bueno, el cuerpo de Pip tembló ligeramente. Según la base de datos médica,
Los protocolos anestésicos estándar son desafiante con la fisiología Cronac. Defina desafiante. Sería más fácil anestesiar una luna pequeña. Las puertas de la galería de observación se abrieron con un siseo y entró el general Scar. Había visto fotos de guerreros Cronach antes, pero nada te prepara para ver uno en persona. Era enorme, fácilmente de 2,5 metros de altura, con escamas que parecían forjadas en el corazón de una estrella moribunda. Sus ojos eran del color del oro fundido, y cada movimiento denotaba una violencia apenas contenida. Pero ahora mismo, esta aterradora máquina de destrucción no parecía más que un padre preocupado. Doctor, retumbó su voz a través de la ventana de observación. A mi cachorro le han diagnosticado síndrome de cascada genética. El Cuerpo Médico Imperial Kron declaró la enfermedad intratable. Levanté la vista de mis notas. Síndrome de cascada genética. Lo había leído en la Facultad de Medicina, archivado en condiciones teóricas que nunca te ocurrirán. Era como una rebelión celular donde el ADN del paciente básicamente olvida cómo procesarlo correctamente. General, no le voy a mentir. Esto está muy por encima de mi nivel salarial. La condición nunca se ha tratado con éxito en ningún caso conocido. La cirugía durará al menos 18 horas, suponiendo que todo salga a la perfección, lo cual no ocurrirá. La tasa de supervivencia es básicamente un error de redondeo. Y eso sin considerar que nunca he operado un Cronac, y mucho menos a un bebé. Los ojos dorados del general Scar se clavaron en mí. ¿Te niegas a ayudar a mi cachorro? Oh, para nada, dije, quitándome el uniforme habitual y buscando la bata quirúrgica. Solo me aseguro de que entiendas que lo que estoy a punto de intentar está entre lo altamente desaconsejable y una completa locura. Pero bueno, mi deuda de la Facultad de Medicina no se va a pagar sola, y siempre he querido descubrir si la terquedad humana puede superar la lógica alienígena. Me volví hacia mi equipo. Muy bien, gente. Estamos a punto de intentar lo imposible. Pip, te necesito con monitorización y soporte vital. Vex, eres mi soporte técnico y, por favor, intenta minimizar los temores existenciales sobre el equipo durante las próximas 20 horas. Trogue, tu enlace con el general Scar y el oficial de documentación. ¿Cuál es el plan, Dr. Mac? Preguntó Trog. Miré los expedientes médicos una vez más, luego mi reflejo en el ventanal del quirófano. Ojos cansados, demasiado café y a punto de intentar operar a una criatura que la evolución diseñó específicamente para ser indestructible. El plan, dije, poniéndome los guantes quirúrgicos, es tomar mucha cafeína, ignorar todos los consejos médicos que he recibido y operar basándome en la pura terquedad humana y en cualquier fuerza cósmica que encuentre divertida a nuestra especie. Me detuve en la puerta del quirófano. Y si alguien tiene alguna idea brillante sobre rezar a las deidades que se encargan de casos médicos imposibles, ahora sería un buen momento para empezar a hacer esas llamadas, porque en unos 5 minutos iba a descubrir si la determinación humana podría superar 18 horas de la cirugía más complicada de la historia galáctica. Sin presión alguna. Primera hora. El paciente fue llevado en camilla, y déjame decirte, ver a un cachorro de Cronot de cerca es toda una experiencia. Imagina a un bebé dragón que ha estado en el gimnasio y tiene opiniones firmes sobre todo, incluso sobre la inconsciencia. Este pequeñín irradiaba un aura de, probablemente podría vencerte en una pelea. Medía aproximadamente 1 metro de largo, estaba cubierto de escamas que brillaban como diamantes negros y pesaba aproximadamente lo mismo que una pequeña lanzadera. Bien, equipo, dije, revisando mis instrumentos por última vez. Vamos a entrar. Pip, ¿cómo están las constantes vitales? 3 corazones funcionan con normalidad, Dr. Mac. Aunque lo normal para un cachorro de Cron es aparentemente lo que provocaría un paro cardíaco en la mayoría de las especies, informó Pip alegremente. La actividad neuronal es estable, pero bastante enérgica. Creo que está soñando con entrenamiento de combate. Claro que sí, Vex. ¿Cómo aguanta nuestro equipo?
Hasta ahora, ninguno de los instrumentos quirúrgicos ha adquirido conciencia ni ha mostrado signos de rebelión. Parloteó Bex, aunque el conjunto nanoquirúrgico sigue emitiendo sonidos que no reconozco. Eso es solo el ciclo de recalibración. Amigo. Intenta no antropomorfizar el equipo médico. Hora 3. Primera gran crisis. La estructura celular del cachorro era más caótica de lo que esperaba. Era como intentar realizar una cirugía durante un terremoto mientras el ADN del paciente sufría una crisis de identidad. Cada vez que creía haber aislado el problema, surgían 3 complicaciones más. Esto es imposible, murmuré, secándome el sudor de la frente. Su código genético se reescribe a una velocidad que no puedo mapear. Dr. Mack, llegó la voz del general Scar por el intercomunicador. ¿Puedo ayudar en algo? A menos que tenga un título médico escondido bajo toda esa armadura. General, lo mejor que puede hacer es dejarme trabajar y quizás pedir más café. Esta va a ser una noche larga. Hora 5. Empezaba a entender por qué el cuerpo médico de Cronac se había dado por vencido. Esto no era solo una cirugía. Era como intentar resolver un rompecabezas tridimensional cuyas piezas cambiaban de forma constantemente. Pero hay algo que las otras especies no entienden del todo sobre los humanos. Somos muy malos para saber cuándo parar. Pip, aumenta el estabilizador celular un 15%. Bex, necesito más precisión con el manipulador molecular. Dr. Mack, dijo Pip en voz baja. Las lecturas muestran un fallo en la cascada en los sectores 7 a 12. Entonces detuvimos la cascada, dije, buscando un instrumento que definitivamente no estaba diseñado para este propósito. A veces hay que improvisar. Hora 8, a mitad de camino, y yo estaba funcionando a base de café y puro despecho. El estado del cachorro se había estabilizado un poco, pero aún nos quedaba la parte más difícil. Necesitaba reconstruir su estructura genética desde cero, y lo iba improvisando sobre la marcha. Rana, ¿cómo está nuestra audiencia? El general Scar no se ha movido en 4 horas. Creo que ha entrado en una especie de estado de meditación o posiblemente en coma. Es difícil saberlo con Cronox. Entiendo. Bex, informe del estado del equipo. El quirófano ha empezado a tararear lo que suena como una nana, lo cual es o muy preocupante o extrañamente reconfortante. Aún no lo he decidido. Hay 12. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Verán, la medicina humana tiene un concepto llamado terquedad terapéutica. La idea de que a veces el mejor tratamiento es simplemente negarse a dejar morir al paciente. No es científico, no es lógico, y vuelve locos a los profesionales médicos extraterrestres. La cascada genética se está acelerando de nuevo, informó Pip, mientras su optimismo habitual comenzaba a resquebrajarse. Dr. Mack, los cálculos de probabilidad sugieren que deberíamos considerar opciones alternativas. ¿Opciones alternativas como qué? Bueno, el cuerpo de Pip tembló con incertidumbre. Pip, no hay alternativas. Este cachorro no morirá bajo mi cuidado. No me importa lo que digan los cálculos de probabilidad. Hora 15. Estaba oficialmente en territorio desconocido. Los libros de texto de medicina se habían dado por vencidos alrededor de la hora 10, y yo estaba operando por instinto, cafeína y cualquier fuerza del universo que encuentre divertida la determinación humana. Bex, necesito que modifiques el secuenciador genético para que ejecute un patrón que nunca he probado. Dr. Mack, esa configuración no está en ninguna base de datos médica. No debería funcionar, amigo. Nada de esta cirugía debería funcionar. Ya pasamos el punto de debería. Ahora estamos en el reino del humano testarudo que se niega a admitir la derrota. Hora 16. El momento de la verdad. Llevaba 3 horas trabajando en la misma secuencia genética, intentando convencer al ADN del cachorro de que recordara cómo funcionar correctamente. Era como realizar una terapia celular, solo que el paciente era una máquina de guerra infantil y el terapeuta un humano privado de sueño con un juicio cuestionable. Está funcionando, susurró Pip,
mientras su figura se iluminaba a un verde vibrante. La cascada se está estabilizando. No la gafe, murmuré. Pero yo mismo podía ver las lecturas. Lo que fuera que acababa de hacer, estaba funcionando. La estructura genética del cachorro se estaba reorganizando, encontrando estabilidad en patrones que teóricamente no deberían existir. Hora 18, recta final. Todo se estaba consolidando de tal manera que haría que los científicos médicos de toda la galaxia cuestionaran su comprensión de la biología. Los signos vitales del cachorro se fortalecían. Su estructura celular se estabilizaba. Y estaba bastante seguro de que acababa de inventar 3 nuevas técnicas quirúrgicas que revolucionarían la medicina o me prohibirían ejercerla. Última sutura, anuncié. Mis manos sorprendentemente firmes a pesar de haber funcionado solo con cafeína y adrenalina durante las últimas 18 horas. Y listo. La sala de cirugía quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo de monitorización y los suaves sonidos de un cachorro crónico y sano respirando con sus 3 corazones latiendo en perfecta sincronización. Me aparté de la mesa, me quité los guantes quirúrgicos y me dejé caer de inmediato en la silla más cercana. Informe de estado, murmuré. Todos los signos vitales están estables y mejorando, anunció Pip, prácticamente dando saltos de alegría. La cascada genética se ha detenido por completo y las nuevas estructuras celulares se mantienen a la perfección. ¿Estado del equipo?, le pregunté a Vex. Sorprendentemente, nada recobró el sentido, se rebeló ni intentó apoderarse de la estación, aunque estoy bastante seguro de que el campo quirúrgico ahora resuena con gran entusiasmo. Miré hacia la galería de observación donde se encontraba el general Scar, con sus ojos dorados fijos en su cachorro dormido. Por un instante, el guerrero más temido de la galaxia no parecía más que un padre aliviado. «Felicidades, general», grité por el intercomunicador. «Su hijo va a estar bien». Y entonces, como 18 horas de cirugía y suficiente cafeína para matar a un humano inferior finalmente me habían pasado factura, me quedé dormido enseguida en mi silla. Me desperté 6 horas después con el sonido de Pip saltando suavemente cerca, y la incómoda sensación de que alguien muy grande y muy peligroso me observaba. Abrir los ojos confirmó mis sospechas. El general Scar estaba en la sala de recuperación, inmóvil como una estatua, observando a su cachorro dormir. «Buenos días, general», dije, estirando los músculos que parecían haber pasado por una licuadora. «¿Cómo está nuestro paciente?» Abrió los ojos hace una hora, retumbó Scar, y juro que había algo que podría haber sido emoción en esa voz. Los escáneres médicos muestran una estabilización genética completa. Según su personal, esto debería ser imposible. Sí, bueno, nadie me dijo que era imposible hasta después de que ya lo había hecho, dije, revisando las pantallas de monitoreo. Las lecturas eran hermosas. 3 corazones sanos, actividad neuronal estable y marcadores genéticos que harían llorar de alegría a los libros de texto de xenobiología. Además, imposible es solo otra palabra para un desafío interesante. Trog entró en la sala de recuperación con lo que parecía ser un servicio de café completo. Bendito sea ese magnífico guerrero escamoso. Dr. Mac, ha habido algunos avances mientras estaba inconsciente. Buenos avances o estaba a punto de ser vaporizado por alienígenas furiosos. El Consejo Médico Galáctico ha solicitado un informe completo sobre sus técnicas quirúrgicas, dijo Trog, sirviendo café que olía a salvación líquida. Al parecer, se ha corrido la voz de que un humano trató con éxito el síndrome de cascada genética utilizando métodos que, según se dice, desafían todos los principios conocidos de la medicina y posiblemente de la física. Tomé un sorbo de café y sentí que mi cerebro volvía lentamente a la normalidad. ¿Qué les dijo? El Dr. Mac opera según principios médicos humanos, que parecen basarse principalmente en negarse a aceptar la realidad y consumir cantidades peligrosas de cafeína. ¿Exacto? Asentí. ¿Algo más? Beck entró de repente, con sus ojos compuestos prácticamente vibrando de emoción. Dr. Mac,
He estado analizando las grabaciones quirúrgicas y debo admitir que lo que usted logra no debería ser posible. Básicamente, convenció al ADN del paciente para que se reorganizara usando técnicas que no existen en ninguna base de datos médica. A veces la mejor medicina es simplemente ser demasiado terco para dejar morir a alguien, dije filosóficamente. No es científico, no es lógico, pero funciona sorprendentemente a menudo. El general Scar dejó de vigilar junto a la cama del cachorro. Doctor, tengo una deuda con usted que no puedo pagar. No solo ha salvado la vida de mi hijo, sino que potencialmente ha evitado una guerra que habría consumido media galaxia. Todo en un día de trabajo, general. Bueno, 18 horas de trabajo, ¿pero quién las cuenta? El cachorro se movió en la cama, emitiendo un pequeño sonido que era mitad ronroneo, mitad gruñido, y completamente adorable, al estilo de «esto crecerá para destruir planetas». Sus ojos se abrieron como el oro fundido de su padre y se enfocaron en mí con una claridad sorprendente para alguien que acababa de reconstruir toda su estructura genética. «Te está mirando», observó Scar. «Sí, me di cuenta. ¿Es eso bueno o malo? Entre nuestra gente. Significa que te reconoce como clan, que ahora estás bajo la protección de la casa Scar y que mi hijo llevará tu recuerdo olfativo de por vida. Genial. Así que, cuando crezca y se convierta en una aterradora máquina de destrucción, me recordará con cariño». Precisamente, Pip se acercó a la cama dando saltos. Sus formas cambiaron de color. Dr. Mac, nunca había visto nada parecido a lo que hizo durante esa cirugía. Cuando la medicina convencional falló, usted simplemente improvisó para alcanzar el éxito. Fue como ver a alguien reescribir las leyes de la biología con pura fuerza de voluntad. Así son los humanos, dije, viendo al cachorro intentar enfocar mi rostro con esos intimidantes ojos dorados. Somos muy malos aceptando limitaciones. Otras especies ven probabilidades imposibles y toman decisiones racionales basadas en cálculos de probabilidad. Nosotros vemos probabilidades imposibles y pensamos, sujétame el café y mira esto. Las escamas de Trog cambiaron a lo que descubrí que era su color para la reflexión profunda. Doctor de vuelta. He observado muchas especies en toda la galaxia, pero los humanos siguen frustrando todas las expectativas lógicas. No deberías haber podido salvar a este cachorro. Las matemáticas eran claras. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas, Trog. Las matemáticas asumen que el universo es lógico y justo. Pero los humanos operan bajo la premisa de que el universo está básicamente borracho y se le puede convencer para que cambie de opinión si eres lo suficientemente persistente. El cachorro emitió otro pequeño sonido, definitivamente más un ronroneo que un gruñido, y extendió su diminuta mano con garras hacia mí. Sin pensarlo, extendí mi dedo, que él sujetó con sorprendente delicadeza para una criatura nacida con el instinto de destruir cosas. Bueno, ¿podrías mirar eso?, dije en voz baja. Hola, pequeñín. Nos diste un buen susto. La expresión del general Scar, si interpretaba bien las expresiones faciales de los Cronach, era una mezcla de asombro y lo que podría haber sido el inicio de una sonrisa. Dr. Mac ha logrado algo que será recordado en la historia de los Cronach durante generaciones. Mi hijo vive porque usted se negó a aceptar la derrota. Solo hago mi trabajo, general. Aunque debo admitir que esta vez fue más interesante de lo habitual. Miré a mi equipo. Pip seguía cambiando entre colores alegres. Bex calculando matrices de probabilidad que aparentemente ya no aplicaban. Trog, de pie en respetuosa atención, y el general Scar observando a su hijo con el alivio de un padre que ha mirado al abismo y se ha alejado del borde. ¿Sabes qué es lo mejor de ser humano?, dije, soltando suavemente mi dedo del agarre sorprendentemente fuerte del cachorro. No sabemos cuándo rendirnos. Otras especies han evolucionado para superar ese defecto de carácter. Seguimos anclados en la programación que dice, si vale la pena, incluso cuando todos te digan que es imposible. El cachorro bostezó,
mostrando unos diminutos colmillos que se convertirían en armas capaces de destrozar armaduras de batalla. Luego volvió a dormir plácidamente. Otro paciente que superó las probabilidades porque alguien se empecinó demasiado en dejarlo morir. Muy bien, equipo, dije, terminando mi café. Preparemos a nuestro paciente para transportarlo de vuelta a la nave insignia de Kron. Y que alguien se asegure de que nuestra bahía médica esté reabastecida. Algo me dice que se va a correr la voz sobre los humanos que realizan cirugías imposibles. Y nuestra pequeña y tranquila estación médica está a punto de volverse mucho más interesante. 3 semanas después, descubrí que ser famoso accidentalmente en media galaxia era mucho más agotador que maratones de cirugías de 18 horas. Dr. Mac, anunció Trog, entrando en mi oficina con lo que se había convertido en su ritual diario de abrumarme con solicitudes. Tenemos 17 nuevas solicitudes de consulta, incluyendo una del colectivo médico andromedano, preguntando si consideraría impartir una clase magistral, citando, técnicas y lógicas de intervención terapéutica. Levanté la vista de mi escritorio, que estaba sepultado bajo expedientes médicos de especies de las que nunca había oído hablar, solicitando tratamiento para afecciones que no deberían existir. Por favor, dígame que al menos una de ellas sea algo simple, como extraer una astilla o tratar un resfriado común. Desafortunadamente, no. El caso más simple es una entidad cristalina cuántica cuya estructura molecular existe en 7 dimensiones simultáneamente y parece tener una reacción alérgica al tiempo lineal. ¿Este punto del plan para detenerse? Por supuesto que sí. Me froto las sienes, sintiendo el inicio de lo que era o un dolor de cabeza por abstinencia de cafeína o la forma en que mi cerebro protestaba por la naturaleza cada vez más ridícula de mi vida. ¿Qué decía el informe final del general Scar sobre la cirugía? Según el historial médico oficial de Kronak, citas, derrotó a la muerte gracias a una terquedad humana superior y un alarmante desprecio por la probabilidad matemática. Han clasificado la técnica quirúrgica como imposible pero efectiva y han recomendado que todo el personal médico de Kronach estudie sus métodos. Pip entró a la oficina con un gesto de entusiasmo radiante. Dr. Mac, la mejor noticia. El cachorro no solo se ha recuperado por completo, sino que ya muestra un desarrollo avanzado. El general Scar envió un mensaje diciendo que la primera palabra de su hijo fue Mac en galáctico estándar. Eso es muy conmovedor o un poco aterrador, dije. Un bebé Kronach cuya primera palabra sea mi nombre crecerá con expectativas muy específicas sobre lo que es médicamente posible. Bex entró sigilosamente con un bloc de datos que echaba un poco de humo. Dr. Mech, he estado calculando su tasa de éxito quirúrgico desde el incidente de Kronak. Los modelos estadísticos fallan constantemente porque no pueden procesar el concepto de lograr constantemente resultados imposibles. Quizás al universo simplemente le gustan las historias de perdedores, sugerí. O tal vez la cafeína sea una herramienta médica más poderosa de lo que nadie pensaba. El intercomunicador cobró vida. Bahía médica. Transmisión entrante del Comando Médico Galáctico. Suspiré y activé la pantalla de visualización. Apareció un administrador centurano de aspecto severo. Sus 4 ojos se centraron en mí con el tipo de intensidad normalmente reservada para interrogar a criminales de guerra. Dr. Sullivan, soy el director Vaz del Comité de Supervisión Médica Galáctica. Necesitamos discutir sus actividades recientes. Déjame adivinar. Alguien presentó una queja porque mis métodos quirúrgicos son médicamente imposibles. Al contrario, doctor, estamos aquí para ofrecerle el puesto de jefe de medicina de emergencia xenobiológica. Para todo el sector del borde exterior. Tu tasa de éxito en casos imposibles se ha convertido en una especie de leyenda. Me quedé mirando la pantalla por un momento, luego comencé a reír, no una risa educada, sino una risa en toda regla, ligeramente histérica que hizo que todo mi equipo pareciera preocupado. Director Vaz, dije cuando finalmente pude hablar de nuevo. Con el debido respeto, solo soy un ser humano que bebe demasiado café y se niega a dejar morir a los pacientes.
No soy una especie de hacedor de milagros. Disculpe, Dr. Sullivan. Solo en el último mes, ha tratado con éxito afecciones que habían dejado perplejos a los profesionales médicos en 17 sistemas estelares diferentes. Básicamente, ha creado un campo de medicina completamente nuevo basado en lo que nuestros científicos llaman imposibilidad terapéutica. Ese no es un término médico real. Ahora lo hemos agregado al Diccionario Médico Galáctico Oficial. Miré a mi equipo a mi alrededor. Trog estaba firme con lo que había aprendido, que era orgullo por su postura. Pip estaba prácticamente vibrando de felicidad. Incluso Vex parecía complacido, aunque probablemente estaba calculando la probabilidad de que nuestra nueva fama condujera a algún tipo de desastre. ¿Sabe qué, director Bass? Aprecio la oferta, pero creo que me quedaré aquí en Mercy's Edge. Tenemos algo bueno y, además, alguien debe estar presente cuando aparezca el próximo caso imposible. Arma contra el diagnóstico terminal. Cuando terminó la transmisión, me recosté en mi silla y miré a mi equipo. Entonces, no me arrepiento de haber trabajado con el médico humano más accidentalmente famoso de la galaxia. Ninguna en absoluto, retumbó Trog. Aunque recomiendo que pidamos más café. Al ritmo de consumo actual, beberás la estación hasta secarla en un mes. Ya en él, anunció Pip alegremente. He hecho un pedido de suficiente café para mantener al Dr. Mac en funcionamiento durante aproximadamente 47 cirugías imposibles más. ¿Y tú, Vex? ¿Alguna inquietud sobre nuestra nueva reputación? Los ojos compuestos de Vex se centraron en mí pensativamente. Dr. Mac, he recalculado las matrices de probabilidad de resultados médicos imposibles 17 veces. Según todos los modelos estadísticos existentes, lo que haces no debería funcionar. Pero funciona de manera constante y repetida. He llegado a la conclusión de que los humanos operan según principios que trascienden la lógica, las matemáticas y el sentido común. Y eso no te preocupa. Al contrario, lo encuentro fascinante. Básicamente, has demostrado que el universo tiene sentido del humor y responde positivamente a los seres que se niegan a aceptar un no por nada. Respuesta. El intercomunicador volvió a sonar. Bahía médica, señal de emergencia entrante. Tenemos un draco de plasma con lo que parece ser ansiedad existencial y solicitamos consulta inmediata. Sonreí y tomé mi taza de café. Mira, nunca hay un momento aburrido en el paraíso. Muy bien, equipo. Salvemos otro caso imposible y descubramos qué puede lograr hoy la terquedad terapéutica. Mientras nos dirigíamos hacia la bahía médica, no pude evitar sonreír. Claro, accidentalmente me convertí en el médico de referencia de la galaxia para situaciones médicamente imposibles. Claro, mis métodos desafiaban todos los principios de la medicina racional, y claro, probablemente iba a pasar el resto de mi carrera explicando a juntas médicas alienígenas por qué la determinación humana era un protocolo de tratamiento legítimo. Pero bueno, al menos mis préstamos para la escuela de medicina finalmente estaban empezando a valer la pena. Y en algún lugar del espacio de Cronac, un joven cachorro estaba creciendo sano y fuerte, llevando el recuerdo olfativo del humano con cafeína que había sido demasiado terco para dejarlo morir. A veces, ser la especie de desastre favorita de la galaxia tiene sus ventajas.